Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Santo es maestro de las cosas pequeñas. Frecuentemente no somos felices porque no sabemos valorar esa enseñanza. Muchas veces no disfrutamos de ciertas cosas porque nos parecen pequeñas. Otras veces no hacemos algunas buenas acciones porque nos parecen insignificantes. Como conclusión, nos quedamos sin nada entre las manos. Se trata de una tentación que nos conviene dominar. Este pequeño momento de encuentro entre ustedes y nosotros, queridos hermanos, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este pequeño gran momento vale la pena, porque es la simple felicidad que el Señor me está regalando ahora. Si lo acepto, si lo aceptamos, si lo disfruto, si lo disfrutamos con sencillez, esto tonificará nuestra vida, nos ayudará a sentirnos vivos, nos prepara para otras gran alegrías más grandes. Esta pequeña acción vale la pena. Dar esta sonrisa vale la pena. Regalar este saludo amable vale la pena. Ofrecer esa pequeña ayuda vale la pena. Porque es lo que el Espíritu Santo me está inspirando. Y entonces eso no tiene medida, no es pequeño. La medida y el valor de ese acto están dados porque es una respuesta a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es un acto de amor. Entonces, vale la pena, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, vale la pena este momento, este encuentro semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este encuentro que hemos hecho, que estamos haciendo, este camino que estamos rodando juntos, ustedes en los diferentes puntos del país, de Sudamérica, y por qué no del planeta entero, gracias a las bondades de la web, gracias a las bondades de la tecnología, de Internet puntualmente en este caso, que nos permite encontrarnos, reunirnos una vez más en torno a lo que verdaderamente es importante, como lo es la palabra del Señor. Claro está, haciendo la salvedad que es importante para nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, o aquellos que declamamos que seguimos a Jesús, o aquellos que intentamos seguir a Jesús. Porque el mundo secular está ocupado, el mundo que desconoce a Jesús está ocupado en un sinfín de preocupaciones, de actividades multicolores que desvían seguramente el foco de atención, el centro de atención de lo que verdaderamente vale la pena y de lo que no, de lo que verdaderamente es importante y de lo que es secundario. Estamos una vez más entonces desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en este 10º mes de este año complicado, 2021, mes dedicado al rezo del Santo Rosario, y en este comienzo de mes, en el camino de la santidad, ese camino al cual estamos llamados, estamos invitados a sumarnos, a caminar por sus veredas. Esta semana comenzaba con la celebración el lunes 4, el recordatorio a San Francisco de Asís. El martes 5 tuvimos presente a Nuestra Señora del Buen Viaje. Este jueves 7, Nuestra Señora del Rosario. Y este sábado 8 de octubre, a los santos Héctor Valdivieso y Dionisio y compañeros. Es importante entonces recordar, recrear,
rescatar la memoria de aquellos que nos precedieron, que caminaron antes que nosotros por el camino de la santidad. Es importante tener presente la santidad como meta, como objetivo del creyente, del cristiano. Es importante tenerlos en nuestro recuerdo, y más que en nuestro recuerdo, en nuestro deseo de imitarlos. La idea es compartir este segmento, una hora semanal, en donde le ponemos un punto, una pausa a las actividades cotidianas y nos dedicamos a lo que verdaderamente es importante: profundizar la palabra del Señor, esa palabra que seguramente tendrá un mensaje que debemos descifrar, que debemos decodificar, esa palabra que tendrá un mensaje seguramente este domingo para mí. En este para mí puntualizo a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, que están en sintonía de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Y es importante descubrir qué me dice, qué nos dice en esta ocasión el Señor para todos y cada uno de nosotros. Estamos avanzando en el año calendario, por ende sucede lo mismo con el año litúrgico. Nos vamos a encontrar con el 28º domingo durante el año, 10 de octubre de este año 2021, donde precisamente la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campo por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna». Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 28º domingo durante el año, 10 de octubre, mes del Santo Rosario. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, entusiastas, entusiasmadas, el señor Miguel Carreras. Señor Miguel Carreras, es muy lindo tener este espacio para encontrarnos semanalmente contigo, con Silvia Patricia, tan trascendente, tan importante
en la puesta en el aire, en la operación técnica, como para compartir este espacio a la luz de la palabra. Que seas muy bienvenido una vez más, Miguel. Bueno, muchas gracias, Fabián. Es que me siento bienvenido, bien recibido por tu gentileza, Fabián, por tantos años de amistad. Y sabemos que la amistad yo diría que es un don de Dios también. Vos fíjate que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice a los suyos, a aquellos que lo siguieron, que estaban finalmente unidos a Él y que en la unidad plenísima de la eternidad, en la vida de la felicidad definitiva, permanecerán siempre junto al Señor, en la posesión de algo que aquí viene un hombre a pedirle y a preguntarle a Jesús qué debe hacer para tener finalmente eso que es, en fin, la meta más superior, mayor a la cual puede aspirar y a la cual debe aspirar el ser humano. El reino de la vida, el reino de los cielos, la vida eterna. Hay muchas maneras de designarlo. Fíjate vos, dijiste un término y te voy a comentar varias de las cosas a propósito de tu introducción al tema de hoy, Fabián. Recién decías que yo hago estas cosas con entusiasmo. Y sí, verdaderamente, y esto es uno de los mayores elogios que podés suministrarme, Fabián. Porque entusiasmo es un término griego, procede del griego. Enteos es el término en griego. Enteos, Dios en nosotros. Somos portadores de un Dios. La persona entusiasta es portadora de un Dios. De ahí que su entusiasmo procede de esa situación que tiene. Esa unión con Dios que tenemos aquellos que verdaderamente hemos creído. Y la otra nota a la cual me estabas precisamente haciéndole un comentario, Fabián, en la introducción buena, como siempre que haces, era esto. Sí, nosotros tenemos un tema centralísimo, al cual nos abocamos, por el cual nos ocupamos y finalmente queremos, sí, ser dignos de estar en esa situación finalmente. Hablábamos recién cuál es la mayor riqueza, qué es lo más importante a lo cual debemos aspirar, que es la santidad, ciertamente sí, la vida eterna, sin duda que lo es. Y precisamente hacia eso vamos nosotros. Fíjate vos dices, el mundo sí se ocupa de multitud de cosas, y siempre ha sido así. Pero nosotros tenemos, sí, sin despreocuparnos de las obligaciones que tenemos en orden a nuestra relación con nuestro prójimo, en todos los órdenes y situaciones que nos propone el mundo que nos interpela, sí, sin duda. Y las cumplimos, porque esto agrada a Dios y así lo quiere Dios, y para eso estamos en el mundo, para dar testimonio de la presencia de Dios en nosotros. Y debemos hacerlo con entusiasmo, tenemos que hacerlo con alegría y con cercanía hacia el otro. Sin duda. Pero me hiciste acordar vos a algo que en el curso de los días de esta semana, que culmina hoy domingo precisamente, hemos visto también la situación de Marta y María, las amigas de Jesús. Cuando Jesús acude a ver a las dos hermanas, resulta que tienen las dos actitudes diferentes. En una podríamos ilustrar la actitud del mundo, como vos comentabas en la introducción, Marta. En la otra, la nuestra, María. No es que se estén en contra una de la otra, pero una de las dos, como les dice Jesús, eligió la mejor parte. La parte que no será quitada, la parte que permanece. ¿Cuál era la parte de María? Sentarse a los pies de Jesús, de la palabra que es desde el principio y de ese principio viene a nosotros, y escuchar la palabra. Eso rendirá un fruto para la permanencia eterna en la felicidad. Marta se ocupaba de las muchas cosas, las hacía, y las hacía seguramente con amor, ojo. Estaba recibiendo al huésped querido, al amigo. Pero claro, entendía que María debía ayudarla en vez de estar ahí sentada escuchando al Señor. Lo conocemos todos nosotros, ¿no?
Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Y qué le dice Jesús? Las muchas cosas, Marta, te tienen preocupada. María, tu hermana, en cambio, eligió la mejor parte y no le será quitada. La parte que eligió María fue precisamente la palabra que nos conduce a la santidad. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. A eso vamos, precisamente. Y en eso estamos ahora considerando en este Evangelio del día de hoy que acabas de leer, Fabián. Sí, porque fíjate vos, vamos a introducirnos un poquitinho en el tema, ¿no? Un hombre, estaba en el camino ya Jesús, se nos adelanta como primera frase de este Evangelio que relata Marcos, ya echado a andar en el camino, un hombre se acerca corriendo a él, corriendo, se echa a sus pies. Fíjate vos el gesto, ¿no? Muchas veces... ¿Desesperación o devoción? Esto de arrodillarse frente a los pies de Jesús. ¿Desesperación o devoción? ¿O es válida la pregunta si es lo uno o lo otro? ¿O poco importa cuál es la motivación que lo hizo tener ese gesto, que obviamente se debe dar solamente frente al Maestro, aquel que es el único? ¿Sí? ¿Desesperación o devoción, Miguel? ¿O no importa? Importa, sí. Importa mucho, Fabián. Te tomo uno de los dos términos. Afuera la desesperación, adelante la devoción. La devoción justifica el gesto. Actos internos, gestos externos. ¿De dónde surge esa actitud? Ese gesto que algo demuestra, ¿no es cierto? Hagamos con el cuerpo lo que sentimos en el alma. Se postra, entiende que Jesús le puede dar aquello que más busca. ¿Qué es lo que busca? Lo que debemos buscar todos. La vida eterna, la mejor parte, la de Marta, la que no será quitada. Se echa a los pies. Maestro bueno, fíjate cómo define a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué te parece esos términos que utiliza aquí este hombre que se arroja a los pies de Jesús? Y está demostrando algo. Primero, que tiene confianza en este maestro, al que llama como tal. Además le agrega algo. Maestro bueno. Bueno. No es poco. Y yo te diría que... Sí, adelante. No, que sabes qué digo, te escuchaba y digo, veo en este hombre, a ver si podemos ver lo mismo, o vos nos llevás por el camino correcto, Miguel, nos iluminás al respecto. Muchas veces los fariseos le hacen preguntas, o casi siempre, o todas las veces, un interrogatorio espurio, que tiene segundas intenciones, que, como diríamos por acá, quieren hacerle pisar el palito. Y este hombre que se arrodilla con devoción, según lo que vos estás afirmando, tiene una pregunta auténtica, surgida del corazón, desde sus entrañas, desde su interior mismo. ¿Qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Hay una especie de pregunta muy auténtica y muy pura, que no persigue dobles intenciones, como aquella de los fariseos de ponerlo permanentemente a prueba a Jesús. Sí, fíjate vos los términos que utiliza este conocido como el joven rico. Después vamos a ver por qué. Eso de joven y eso de rico. Sí, fíjate el verbo que utiliza. ¿Qué debo hacer? Hacer. Hágase en mí. Dijo Dios, está pidiendo hizo... la palabra autorizada. Le está pidiendo la palabra autorizada. Sí, está acudiendo a quien le puede dar la palabra, el consejo necesario que tiene que seguir para poder hacer. No meramente decir. Fíjate que los fariseos que vos citaste decían bien, pero no hacían lo que decían. Este muchacho va directamente a lo que debe hacer. Y eso es muy,
ponderable, es fundamental. Siempre apelamos nosotros, y lo hemos hecho y lo venimos haciendo casi como una regla, fíjate vos, Fabián, porque me parece correcto seguir aquello que ya la palabra de Dios nos va enseñando desde el principio, desde el mismo principio en el libro del Génesis. Dijo Dios, hizo Dios y vio Dios. Bien, dijo Dios, hizo Dios y vio Dios que lo que hizo era bueno. Bueno, aquí viene la respuesta de Jesús. Fíjate vos, ¿qué debe hacer? Bueno, todavía no le dice. Sí le hace una acotación, una interrupción. ¿Por qué me llamas bueno? Maestro bueno. Ninguno es bueno en la tierra, solamente Dios es bueno. Eso, por ejemplo, de alguna manera, y dicho de alguna manera un poco así, quizá imprudente, desalentaría a cualquier interlocutor, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, es exclusivamente la bondad propiedad de Él. Sí, porque si nosotros solemos decir, este es un buen tipo, aquella es una buena mujer, este es un buen hombre, es un buen amigo. Le ponemos habitualmente el adjetivo de la bondad entre nosotros cuando hablamos, y nos encontramos con que Jesús dice que solo Dios es bueno. Por ende, nosotros somos malos, Miguel. Claro, de lo bueno que podamos ser. Claro, uno deduciría eso. Entonces, si solamente Dios es bueno, ninguno es bueno en la tierra, además dice Jesús. Solamente Dios es bueno. Quizá no somos buenos. Somos buenos, ¿sabes cuándo? Cuando Dios nos hace buenos. Hágase en mí según tu palabra. El joven que pregunta, ¿qué debo hacer? Él. Bueno, aquí Jesús entonces pasa a ser él el interrogatorio, así como lo hacía frecuentemente con todos aquellos que se acercaban a preguntarle algo, sea para tentarlo, sea porque querían saber, sea porque verdaderamente lo consideraban un maestro, que sin duda lo era, y además era el único. Bueno, ¿cómo lee? Sí. ¿Qué dice? No matarás, no robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le cita los mandamientos que estaban contenidos en la ley de Moisés. No nos olvidemos que estamos hablando con un hombre que era judío y conocía la ley. A tal punto parece que la conocía, si es cierto lo que afirmaba, que le dice a Jesús, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Perdón, Fabián. Sí, adelante. Estamos haciendo en vivo nosotros estos programas. Con las alergias temporales. Sí, totalmente, sí. La famosa tos de primavera. Bueno, no me puedo evadir de esto. Vos fíjate, ¿qué le dice el joven, no? Este señor que se le acerca. Claro, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Quiere decir que cumplió la ley este hombre. Y evidentemente lo había hecho. ¿Y ahora qué le falta? ¿Por qué se acerca a Jesús? ¿Por qué le pregunta qué debe hacer? Porque todo lo hizo. Aparentemente todo lo que está prescripto en el código mosaico lo hizo. Pero aquí Jesús le dice algo fundamental. Sí, pero aún te falta algo. Ay, ay, ay. Y es lo que tiene que hacer entonces lo que le falta. Parte de la pregunta que le formula el mismo hombre que se acerca a él. Aún te falta algo. ¿Qué es lo que te falta? Vende todo lo que tienes. Este hombre parece que tenía muchos bienes. Más abajo en el pasaje se nos dice, y dale a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Y después ven y sígueme. Son varios pasos, ¿no es cierto? Vos fíjate, vende todo lo que tienes. Ya es un paso gigantesco para un hombre rico, sobre todo si es apegado a sus bienes temporales, a su riqueza, ¿no? Después de esto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dale a los pobres. Con ese dinero, fruto de la venta, dale a los pobres. Y después, recién ven y sígueme. La orden de Jesús. Y ahí sí, ahí tendrá verdaderamente lo que busco.
¿Qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Esto tiene que hacer. Vender todo lo que tiene, dar a los pobres y recién ir y seguir a Jesús. Fíjate cuántas veces nuestro Señor, y la fe siempre parte de un principio anterior e interior, es un don de Dios, es una gracia de Dios, es algo que llega al hombre porque Dios le da gratuitamente algo que no está en nosotros, es la posibilidad de alcanzar. Claro. Siempre partimos nosotros como ejemplo realmente típico de la fe de Abraham, el padre de la fe según la carne, conforme a lo que siempre decimos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo, vende todo lo que tienes, despréndete de tu tierra, de la casa de tus padres, y ven a la tierra que yo te mostraré? A la tierra que yo te mostraré. Es lo mismo que le dice Jesús, ven, sígueme. Ahí lo va a llevar por un camino el Señor. ¿Por qué le dice sígueme? Y porque tiene todo por hacer todavía. Lo primero, importante, y lo conecto con lo que vos comentaste en la introducción del programa, Fabián. Las muchas cosas, las muchas cosas por las cuales lo que llamamos místicamente el mundo está preocupado, por la posesión de las muchas cosas. Y entonces se olvida lo que es esencialísimo, fundamental y fundante de la vida aquí abajo donde comienza lo que queremos heredar finalmente, que es la santidad y la plenitud de la vida. Primero hay que desprenderse de aquello que eventualmente, subrayo eventualmente, puede representar un estorbo. Las muchas cosas, como a Marta, que la tenían demasiado ocupada, ya diríamos casi preocupada, ¿no es cierto? Y entonces sí, emprender ese camino, ese seguimiento del Señor. Pues fíjate que dentro de este mismo contexto y en el mismo sentido, porque el Señor siempre le da el sentido de la vida a todo aquello que pronuncia, que enseña y que finalmente demanda de todos aquellos que se acercan con veraz interés a Él. El que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hija, no toma la cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Uno dice, bueno, era rico en bienes temporales. En otro lugar el Señor nos dice, el que no deja aquellos afectos centrales que tenemos todos. Sí, si cualquiera de estas, no llamemos cosas a las personas, ¿no es cierto? Padre, madre, hermanos, hijos, hija, esposa, esposo, etc. No. Esto dentro de la circunstancia, como diría Ortega y Gasset, que nos pertenece, yo y mi circunstancia, el primer lugar lo ocupan los seres, después las cosas y finalmente los valores que elegimos, ¿no? ¿Qué valores elegimos? ¿Qué va a elegir aquí este hombre que se acerca a Jesús? ¿Va a desprenderse de todo lo que tiene? ¿Va a vender todo lo que tiene? ¿Va a darle a los pobres? Y vas después ir a Jesús, va a seguirlo hasta el final del camino, hasta donde el Señor lo conduce. Esa sería la conducta para heredar lo que pide, es lo que tiene que hacer, no otra cosa. Tenía todo, pero le faltaba lo más importante, que era Jesús, que es Jesús. Digo, porque había cumplido todos los mandamientos, había seguido todas las reglas, lo contestó, lo respondió con seguridad, sí, eso lo he cumplido de mi juventud. Poseía bienes, tenía el deseo de encontrarse con Jesús, pero algo le faltaba. Fue en búsqueda de ese algo que le faltaba, de ese alguien que le faltaba, y finalmente no pudo concretarlo porque no pudo. Vamos a no juzgarlo y a decir que no pudo desprenderse de todo aquello que poseía y que tal vez le daba bienestar y seguridad. Tenía todo, pero le faltaba lo más importante, que era a Jesús, a este joven Miguel. Y yo te diría, atendiendo a lo que vos decís, Fabián, tenía todo lo que le suministraba seguridad, ¿no? Placer, sin duda. Sí, alegría. Sabemos que el dinero
Sabemos todo esto, ¿no? Nosotros trabajamos para ganar un dinero con el fin de solventar las necesidades fundamentales de la vida en este tramo, ¿no es cierto?, de la temporalidad. Todo eso es muy cierto. Ahora, cuando uno tiene poco dinero, padece más que cuando tiene más dinero, o cuando el dinero no le falta, o todo lo que finalmente concurre a darle un valor al dinero que ya lo tiene inscrito en el papel que lo representa, ¿no? Tiene un valor, sí, claro, nadie lo niega eso. Nadie dice que el dinero es malo tampoco, ¿eh? No confundamos, ni que el tener dinero es malo. No, como diría San Agustín, haya cosas, pero haya buen uso de las cosas. Las cosas, y entre ellas el dinero, no son buenas ni malas en sí mismas. Bueno o malo es el uso que hacemos. Yo no sé, acá no se nos dice que este joven o este señor hiciera bueno o mal uso del dinero, pero lo vamos a ver ahora, porque cuando el Señor le hace la propuesta, parece que se entristeció y se fue. Dio media vuelta y se fue. Eso estaba significando algo que el Señor después comenta. Era mayor el amor al dinero y por el dinero que el amor que todavía no sentía manifiestamente, porque lo expresa con otros términos nuestro Señor Jesucristo. Se va. Es muy difícil, dice el Señor, respecto de este hombre rico, que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre o ingrese por el ojo de una aguja que un rico ingrese en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver esto, porque vamos a decir, entonces los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, solamente los pobres son bienaventurados, hay que ser pobre. No dice eso Jesús. Vamos a centralizarnos, ahí me parece que hay un eco, Patricia, me parece. Vamos a centralizar en esto. Haya cosas, haya buen uso de las cosas. Haya dinero y haya buen uso del dinero. Buen uso del dinero. ¿En qué gastamos el dinero? ¿En qué invertimos el dinero? Teniendo mucho dinero, ¿vemos la pobreza del otro? ¿Vemos la necesidad del otro? ¿Actuamos en conformidad con el cumplimiento del mandamiento, con lo que debemos hacer, como pregunta este hombre? ¿Qué debo hacer? Y debe hacer buen uso del dinero, por ejemplo, también. No como muchos que por amor al dinero se desviaron de la verdad. No, el dinero tiene que cumplir una función. Y esa función, el dinero de por sí no la cumple si nosotros, que somos los que tenemos que hacer el uso y el buen uso de ese dinero, no le hacemos precisamente ese buen uso. ¿En qué lo invertimos? En solventar los deseos, las pasiones desordenadas, todo aquel egoísmo que nos propone y nos impone nuestro ego a partir de una personalidad que todavía no busca verazmente aquellas cosas que dice, en este caso, por ejemplo, este hombre cuando pregunta qué debo hacer. Lo que debe hacer es lo que le dice Jesús. Y si eso lo entristece y no hace marchar por el camino por el cual viene, el camino que no lo conduce precisamente a heredar la vida eterna, es porque aprecia, por lo menos en ese momento, más los bienes temporales, el dinero que posee, que los bienes que le viene a ofrecer Jesús, que no son temporales. ¿Cuál es el mayor tesoro?, le dice Jesús. Que venda ese dinero, lo dé a los pobres, o que lo reparta entre los pobres, y ahí va a tener el verdadero tesoro, la verdadera riqueza que nunca deja de ser la que está depositada en aquello que él busca, en la vida, en el reino de la vida, en esos cielos a los cuales vamos si hacemos lo que le dice el Señor una vez que haya dado a los pobres como corresponde hacer el buen uso del dinero. Ir y seguir al Señor, a ese lugar, a la santidad, a la vida que busca, solamente lo puede conducir aquel al cual él va ahora. Hace bien en ir al Señor, pero hace mejor no solamente en ir, sino también en hacer lo que el Señor le dice. ¿Qué debo hacer? Como diría la Virgen María en las bodas de Caná a los sirvientes que no tenían vino. Hagan como Él les dice.
¿Qué le dice Jesús al hombre? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos y sígueme. Y ven y sígueme. Y ahí está el tema, Fabián. Mira, hay al respecto, nosotros tenemos la costumbre, muchas veces cuando tenemos el tiempo, claro está, de alguna lectura adicional que le agregamos, ¿no es cierto?, a las que nos propone el magisterio de la Iglesia, que son realmente, bueno, necesarias, edificantes para tratar puntualmente el tema que nos ocupa en el momento que lo desarrollamos. Primero a los Corintios, capítulo 3, ahí justamente hablando a propósito de este tema, de una manera muy singular a mi juicio, ¿no? San Pablo nos dice estas cosas, sí. Si no lo hago por amor inclusive, si no vendo todo lo que tengo y lo doy a los pobres, pero no lo hago por amor, entonces todavía no me alcanza. El amor, el cumplimiento Hacemos así, Miguel. Te propongo lo siguiente. Le damos trabajo a Silvia Patricia, nosotros buscamos este texto de 1 Corintios 3 y después lo compartimos contigo, pero ahora tiene que trabajar para en sus funciones, en la operación técnica Silvia Patricia, y traernos el momento musical que ella con mucho gusto prepara, con mucho gusto, por el gusto, porque es una alegría hacerlo, y por su buen gusto para elegir las canciones que iluminan el texto correspondiente sobre el cual estamos hablando. En esta ocasión el coro del Seminario Pontificio Mayor de Santiago nos va a traer esta versión de Maestro Bueno. Allá la escuchamos, vamos.
soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Muy bien, la música entonces, en este nuestro encuentro semanal, a la luz de la palabra de la Radio Latina, la música del coro del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, y este maestro bueno elegido para la ocasión con la corrección que la caracteriza y el buen gusto que la caracteriza a Silvia Patricia en la operación técnica, con ella en la parte técnica, con el señor Miguel Carreras en las reflexiones. Estamos compartiendo el segmento final, un nuevo encuentro de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Dar todo a los pobres, Miguel. ¿Cómo es esto? Digo, porque muchas veces cuando abordás estos temas, sos mirado de reojo, te miran de reojo, sobre todo en una tierra, en una nación que emana leche y miel, como esta, la Argentina, pero que lamentablemente por políticas erradas, erráticas, por el pecado del hombre, si se quiere decir así, por la avaricia, por la corrupción, por el robo, ha generado la mitad de la población pobre. La mitad del país argentino, el 40% y más, es pobre. Entonces, si vemos este texto, que hay que darle lo poco o mucho que tengamos a los pobres, ¿para qué dárselos? Para que ellos salgan de esa situación, para, como dicen los psicólogos, sostener el síntoma. ¿Qué es esto de dárselo a los pobres? Los pobres no pueden proveérselo por sí mismos, en el sentido de que no se le pueden dar los elementos y las herramientas como para salir de ese lugar. Digo, porque es un tema muy profundo, y tan profundo como controvertido a la vez, de acuerdo a la mirada con la cual lo expongas, ¿sí? Sí, claro. ¿A qué clase de pobres, en última instancia, invitaba Jesús a este joven rico a darle los bienes? Bien. Haya cosas, pero haya buen uso de las cosas. Haya dinero, pero haya buen uso del dinero. ¿Cuál es el buen uso? El darlo indiscriminadamente, el darlo mal, no darlo al que lo precisa, saber dar. Bueno, hay varios temas involucrados en todo esto. Claro, vos lo estás comparando a nivel país, poniendo, por ejemplo, lo que acontece en este momento en un tiempo económico que no es muy feliz, para la economía argentina. Sí, evidentemente hay una... 70 años que no es feliz, pero digo, esto fuera de programa, digo, como chascarrillos, ¿no? Así, hace demasiadas décadas que el tiempo económico no es feliz, pero digo, esto entre paréntesis, ¿va? Sí, no quiero ingresar en el análisis político, que por otra parte no nos corresponde a nosotros. Ya están los políticos, aquellas personas que se comprometen con todo esto y que también serán responsables delante del juicio del Señor. Ya lo son desde ya. Por eso la conducta individual o colectiva, muchas veces de equipos económicos o políticos, lo que sea, bueno, exclusivamente corre por cuenta del Señor. Nosotros no juzgamos, simplemente estamos ponderando y poniendo de manifiesto como prioridad, siempre como prioridad, las palabras del Señor, y sobre todo cuando le preguntan qué debo hacer, y el Señor nos está indicando concretamente qué es lo que hay que hacer. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen María. Bueno, que se haga según la palabra del Señor, y según la palabra del Señor lo que hay que hacer es aquello que el Señor nos dice permanentemente. Acá le está indicando concretamente a este hombre que
venda todo lo que tiene, que le dé a los pobres y que entonces, claro, tendrá tesoro en los cielos si lo da bien, si lo da a los pobres. Está diciendo el Señor a los que verdaderamente son pobres, ¿no es cierto? Al que lo necesita. Bueno, ese es buen uso. Ahora, si lo da mal, con otros propósitos, otras intenciones, dará cuenta. Eso le dará cuenta al Señor, no a nosotros. Nos perjudicará en último análisis a nosotros, porque seremos también víctimas de una mala administración de dinero, que en el caso de la economía de un país es un dinero público. Al margen, esto corresponde al examen que se dedica a esos temas. Podemos hacerlo también, pero no en este momento aquí ahora, que además no nos queda mucho tiempo, Fabián. Pero de todas maneras, fíjate, nos quedamos con esto. Dar, seguir. Y ahí, finalmente, tener aquello que se busca, haciendo lo que se debe hacer. Claro, cuando el Señor dice estas palabras, retomo la parte final del comentario anterior, Fabián, tendrás tesoro en los cielos, y se va el joven rico, evidentemente elige sus riquezas, y los discípulos que estaban con Jesús también llegan a una conclusión, se quedan serios también, ¿no es cierto? Parece que entonces es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Es lo mismo. Ellos fueron sorprendidos como nos sorprendieron a nosotros, ¿no? Sí, total. Como que no quedemos sorprendidos nosotros. Y total. Si esos que estaban con Jesús se sorprendieron, cuánta mayor es la sorpresa para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y claro que lo es, Fabián. Lo es de la misma manera que vimos también en evangelios que comentamos, creo, el domingo anterior, ¿no es cierto? A propósito del matrimonio, ¿no? Cuando Jesús nos enseñó acerca del divorcio. Bueno, y en este caso sí, acerca del manejo del dinero también. Qué difícil es entrar, ¿no? El Señor mismo lo dice, es más difícil entrar en el reino de los cielos un camello por el ojo de una aguja. Esta comparación parece un poquito así, suelta del comentario general. Sí, los camellos que venían con la carga a la ciudad ingresaban por una abertura que había debajo de la muralla de la ciudad, por un conducto muy estrecho, y el camello que conducía al que llevaba los mercaderos en general, ¿no es cierto?, tenían que agacharse mucho para poder ingresar. Era difícil, claro, no era imposible, pero era muy difícil. Por eso la comparación que establece el Señor. Un rico, ¿por qué? Porque a los ricos en general, como nos enseña el Señor, llegan muchas veces a tal situación porque han elegido como prioridad, y mientras están en el mundo, entre los bienes de este mundo, la riqueza mayor posible. Pero llegan a la conclusión, los discípulos, sí, que así es imposible entrar en el reino de los cielos. Si es más difícil o más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico herede el reino de los cielos, bueno, a Pedro se le ocurre también una reflexión que es muy interesante, fíjate vos, y que tiene que ver con lo que hicieron los que siguen a Jesús, no con meras palabras. Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué les dice Jesús entonces? Que no van a quedar sin recompensa, por supuesto. Porque a la previa declaración de los discípulos, que es muy difícil, que es imposible, ¿qué nos dice el Señor? Que para Dios no hay nada imposible. Ahora, si usted lo sigue al Señor, porque su fe es cierta, y porque espera solamente aquello que solamente le puede dar el Señor de la vida, la mayor riqueza, el tesoro en los cielos, por la santidad a la cual la conduce el Señor, santidad, repetimos, sin la cual nadie verá al Señor, entonces es un trámite difícil. Esto lo sabemos todos los cristianos. El camino no es fácil, es angosto, es estrecho, tiene dificultades, puede llevar inclusive a la muerte biológica. La historia de la Iglesia lo está mostrando claramente, pero la recompensa del Señor es enorme, es todo, es vida, y la plenitud de la misma, y no por un ratito, para la eternidad. Recompensa mucho, pero mientras tanto hay que demostrar de parte de nosotros que verdaderamente somos merecedores para ser acreedores de esa riqueza infinita que solamente nos suministra aquel que puede hacerlo.
aquel que tiene la plenitud de la riqueza, entendida esta como debe ser entendida, y no entendida desde aquello que, como de costumbre, falsamente ve el hombre y considera el hombre en un juicio que no es el de Dios, creyendo que en los bienes temporales, perecederos, temporales como le indica la misma palabra, no hay riqueza posible, sino que hay muchas veces inclusive ilusiones, ¿no es cierto?, espejismos que se desvanecen. Cuando uno ingresa en la edad en que puede pensar quizá de una manera mucho más precisa en qué consiste todo esto, y en que se acerca también al fin de una vida temporal que de suyo no le va a dejar nada de positivo más que a lo mejor una descendencia que lo ame, que es mucho, pero todavía no aquello que necesariamente debe centralmente buscar el hombre, que es aquello que Dios le propone y solamente Dios le puede dar, que es la vida que buscaba este hombre que se acercó a Jesús, pero que finalmente se nota en él que todavía no está en condiciones, no sabemos más adelante, de hacerse sano acreedor de esa riqueza. ¿Y se presenta algún contrapunto? ¿Lo podemos pensar así, un contrapunto entre los ricos y los pobres, la riqueza y la pobreza, la carencia y la abundancia? ¿Hay un contrapunto o no necesariamente? ¿O sí, lo uno sí y lo otro no? ¿Cómo podríamos ver este asunto? No, Dios no hace acepción de personas, Fabián. Fíjate, vos, no hay diferencia que establezca Dios. Pero sin embargo está bien, eso está claro. Lo sabemos en las cartas de Pablo, que lo manifiesta permanentemente. No hace acepción de personas, pero acá pone de manifiesto que a los ricos se les va a hacer harto difícil, por no decir imposible, acceder al reino de los cielos. Miguel. Estamos hablando de los ricos de este mundo. Del mundo. El rico del mundo, de lo que llamamos mundo, es una estructura, la forma, ¿no es cierto?, de una realidad para nosotros que en sí y de suyo es también una apariencia porque es transitoria, es ilusoria. Los ricos de este mundo son una cosa, los verdaderamente ricos es otra cosa. El rico en este mundo hace lo que hizo este hombre que se acercó a Jesús: elige las riquezas aparentes y no la santidad. El verdaderamente rico puede ser pobre en el espíritu, puede ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque su riqueza la usa en función del bien común, en función del amor, en función de la caridad, en función de todo aquello que lo va acercando a Dios sin perder necesariamente la riqueza temporal, porque Dios sabe que en ese hombre hay una buena administración de esos bienes y que esos bienes van a ser participados desde el amor con que ese hombre ha elegido como sustento de su vida y presupuesto y fundamento también el ejercicio del amor. Había una lectura que habíamos comentado durante el curso de esta charla, Fabián, no sé si la encontraste, vos que sos rápido, que es un pasajito que podemos ver también donde se ve inclusive qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Aún con las riquezas. ¿Me pedías qué texto, Miguel? No, para la primera parte, por ejemplo, de la carta a los Corintios, la primera, en el capítulo 13. 13. Bien, ahí está, ahí lo buscamos. Y nos vamos a encontrar con esto que estamos conversando ahora, decís vos. Exactamente, respecto de la riqueza, la administración de la misma y cómo debe ser esta, finalmente, ¿no es cierto?, administrada para honrar a Dios, sí, realmente, para la gloria de Dios. Bien, está bien, allá vamos a llegar. A vos te toca reflexionar con el entusiasmo que lo haces permanentemente, a nosotros cuestionar, pinchar y preguntar. Habría que ver, a partir de lo que vamos a compartir ahora, que es el amor. Pero bueno, ahora lo vemos. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera todo el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés. El amor no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Palabra del Señor. Bien. Te alabamos, Señor. Yo creo que es contundente San Pablo aquí, ¿no es cierto? Fíjate cómo redondea todo esto, visto desde un panorama general ya, ¿no es cierto? Y por parte de alguien que está viviendo estas cosas, que es un testigo veraz, porque este es un apóstol, este la vivió, ¿eh? Este no está diciendo lo que le dijeron, la estoy viendo. Y sin el amor es imposible. Por eso que el joven rico, sí, quería heredar la vida eterna, pero amaba. Ahí está la pregunta. Ahí está la propuesta de Jesús. ¿Qué es lo que debe hacer, como él pregunta, para heredar la vida eterna? Y debe amar, porque si no ama, por más que reparta, inclusive sus bienes a los pobres, de nada le sirve, no le alcanza. Por amor, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cumplió con lo que decía la ley? No cumplió. Sí, no robó, no mató, no adulteró, etcétera, etcétera. Pero amó, todavía no alcanza. Sin el amor todavía no. Para heredar la vida y no dejar de ser, hay que amar. La vida está en el amor que suministramos. Ahí sí, verdaderamente vamos a desprendernos de todo aquello que no es verdaderamente tesoro ni riqueza, y vamos a tener riqueza en los cielos. Yo creo, Fabián, que te dejé pensando ahí, ¿no es cierto? Claro, tal cual, porque digo, es en la profundidad de la vida de fe, en la madurez de la vida espiritual, donde llegas a amar sin esperar a nada a cambio. Sí. ¿Sí? Sin retribución alguna, sin aplausos, sin nada y sin que nadie se entere, más allá del destinatario del amor. ¿Sí? El amor no sale en la primera plana de ningún diario, ni de aquí ni de allá, ni es nota de ningún noticiero de actualidad. Pero es vital. Y tiene por qué serlo, Fabián, porque en el joven rico, llamémosle así, en este hombre, en el fondo lo que quería hacer, me parece a mí, ¿no es cierto?, era negociar un poquito con Dios, ¿no? Y el negocio con Dios no es como lo entendemos nosotros los humanos, demasiado humanos. El negocio por Dios es otra cosa. ¿Sabes cómo es el negocio por Dios y con Dios? Dios pone el capital, hace el trabajo, y la ganancia nos la da toda a nosotros. Es un socio nuestro, no quiere nada. ¿Sabes lo que quiere de nosotros? El amor en nosotros. Porque el capital que tiene y puede y pone es el amor a todos. Y todo lo hace por amor. Hagámoslo así. Y entonces vamos a heredar la vida eterna, como quería este hombre. Bueno, creo que con estas consideraciones tan profundas, tan pertinentes, creo que nos podemos dar por satisfechos del tiempo compartido. Miguel,
Que el Señor te siga bendiciendo y te siga dando ese entusiasmo para que dentro de 7 días, con alegría, nos volvamos a encontrar contigo, con Silvia Patricia, con nuestros hermanos y hermanas oyentes de este espacio desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga, los acompañe a lo largo de esta semana. Un saludo de despedida y Silvia Patricia se despide como lo hace a lo largo de este tiempo con su trabajo eficiente y eficaz y el deseo, la posibilidad de reencontrarnos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel. Mira, Fabián, que Dios te oiga y como Dios te oye, de eso estamos seguros, manifiestamente creo que nos vamos a encontrar dentro de una semana para seguir conversando estas cosas que hacen a la vida, que hacen al amor, que hace aquello que debemos hacer para encontrar la vida eterna, casi como quería este hombre, así lo queremos nosotros, pero creo que vamos por el buen camino. Entonces, es un deseo para todos los que participamos de este espacio. Gracias, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.